Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra misión de los días contados, hoy realmente con clima primaveral, ¿no? Una hermosa jornada en la ciudad de Rosario después de la lluvia y el viento de la jornada anterior. Bueno, muy bien, vamos a tener, como les habíamos dicho ya a lo largo de la semana, la presencia del candidato a primer diputado nacional por Cambiemos, en la provincia de Santa Fe, Albor Cantart. Con él vamos a conversar de temas relacionados con la campaña, también con el funcionamiento del país, con la política en general. Lo vamos a hacer inmediatamente después de este primer bloque de apertura. Y para más tarde queda la tertulia que habitualmente tenemos los viernes con distintos colegas. Hoy con nuestro invitado permanente, o en todo caso miembro del staff, Leo Richardino. Así que este es el menú, este es el sumario del programa del día de hoy. Pero para meternos ya con una cuestión estrictamente informativa, vamos a poner en el aire un material que está publicado en el diario La Nación, en la página online de La Nación. Es importante, como decimos siempre, citar las fuentes, contextualizar, decir qué es lo que van a escuchar, ustedes prestarán atención y después, naturalmente, veremos qué curso tiene desde el punto de vista de la investigación judicial esto que, en principio, yo me atrevo a calificar como hallazgo, porque no es una investigación periodística, sino que es el audio de WhatsApp que fue peritado y que está en manos de la Fiscalía a partir de la incautación de 60 aparatos de los gendarmes de ese grupo que participó en los acontecimientos del sur de la Patagonia en territorio mapuche, ¿no? Allí hay unos pocos segundos que tienen unos sobreimpresos para que ustedes puedan, de todos modos, por si el audio no es de excelente calidad, se entiende perfectamente, o por lo menos yo en el control de audio aquí del canal con nuestros editores lo entendimos, y da efectivamente algún margen como para que la investigación tome otro curso. Es muy fácil, es muy sencillo, hasta casi es, diría yo, un lugar común esto de un vuelco de 180 grados y todas esas cosas que se anuncian permanentemente cuando se habla de cuestiones judiciales y, por cierto, no terminan ocurriendo, ¿no? Lo que sí hay que decir es que en momentos en donde está objetado el accionar del juez Otranto, donde la Cámara debe resolver entre hoy y mañana, se hace lugar al pedido de separación del cargo que han hecho, por un lado, la querella y por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en cuanto a que dejara ya la investigación por parcialidad manifiesta. Hay que decir también que las presunciones del juez, fuera de lugar desde todo punto de vista, digo, impropio de un magistrado, hacer una suposición de que el joven se pudo haber ahogado en el río. La verdad que eso lo puede pensar, se lo puede comentar a sus colaboradores, lo puede decir en algún círculo íntimo, pero públicamente que un juez que está investigando una desaparición forzada de persona aventure una suerte de desenlace de la historia, nos parece impropio. Sobre todo porque al día siguiente se produjeron los allanamientos y el rastrillaje en territorio mapuche, que no tenía nada que ver con la hipótesis original que sostenía el juez, que era que el hombre podía estar ahogado en el río, y porque ahora, después de este audio que ustedes van a escuchar, evidentemente hay que empezar a buscar, Maldonado dije, ¿no? ¿O me equivoqué? López dije, no, Maldonado, perdónenme, Maldonado. Es un lapsus comprensible, no es que yo me quiera justificar, ¿no? Pero estamos hablando de casos en algún punto paralelo, ¿no? Desaparición de personas en estado de derecho. Decíamos Maldonado, el audio que van a escuchar es de un gendarme a otro gendarme en los WhatsApps de audio tan comunes y tan frecuentes que todos utilizamos o mucha gente utiliza, y que está incorporado ahora al expediente y que el fiscal tiene que investigar de quién a quién, en qué momento y si efectivamente la persona a la que aluden, que sería un agente, una mujer de la gendarmería, ha prestado ya declaración y qué dijo en su momento. Ustedes están viendo a mi costado el portal del diario La Nación. Insistimos en citar la fuente porque se trata de nada menos que el diario La Nación, insospechado de cualquier tipo de conspiración periodística o de cualquier otra naturaleza que pueda afectar la imagen del gobierno del presidente Mauricio Macri. Escúchenlo. Ahí estaba hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Zaptirana. Ahí estaba hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Zaptirana. Bueno, lo pusimos dos veces por si no se entendía bien. Me parece que sí, ¿no? Que tendría en la camioneta la sargento Martirana. La sargento Martirana, se sabe, es uno de los choferes de uno de los móviles de gendarmería que había participado de este procedimiento. Este es un dato, insistimos, significativo porque coincide con las declaraciones de algunos de los testigos,
que vieron un bulto que era arrastrado y subido, de color celeste la campera, igual a que le había prestado uno de los líderes mapuches, a la camioneta. Esto, sumado al audio que estamos escuchando ahora, evidentemente abre un margen de duda razonable, en el peor de los casos para el juez, en el mejor de los casos, digamos, que apunta la investigación precisamente hacia eso y no tanto hacia la hipótesis del Río y del ahogo de Santiago Maldonado. Dicho esto, como tema novedoso, porque esto se publicó hace momentos nada más y está recorriendo, por supuesto, las redacciones de todos los periódicos del país, un apunte del ámbito internacional. Para sorpresa de muchos, Joan Manuel Serrat, que va a estar dentro de pocos días aquí en la ciudad de Rosario con Ana Belén, ¿qué día? El 6 de octubre. Con Ana Belén, con Víctor Manuel y con Miguel Ríos, con El gusto es nuestro, el mismo espectáculo de hace 20 años. En realidad, un espectáculo similar al de hace 20 años, porque están 20 años más grandes, todos estamos 20 años más grandes. Se manifestó en torno al referéndum de separatismo en Cataluña. Y como dije antes, un hombre que fue perseguido por el franquismo por hablar y tratar de oficializar la lengua catalana, precisamente en la Generalitat, por cantar en catalán y que se lo llevaban preso, literalmente lo bajaban del escenario y se lo llevaban preso. Un hombre que tiene posturas muy claras y definidas, de izquierda si usted quiere, ha dicho que el referéndum no es lo que plantean que quiere hacer, que no es tampoco una alternativa de progreso para Cataluña, que ni siquiera es transparente. Este referéndum, dice, no es transparente y no puede representar a nadie. Bueno, ahí está Serrat, ¿no? A sus años. Sorpresa para muchos, interesante para conversarlo con él, lo vamos a intentar cuando esté en Rosario dentro de 15 días. Hacemos una pausa, cuando volvamos va a estar aquí el candidato a diputado nacional que encabeza la lista de Cambiemos, Albor Cantar, Nicky Cantar, como ustedes lo ven en los afiches. Ya venimos. Bueno, muy bien, habíamos conversado, eso quise decir, con el candidato, porque era candidato, aunque sea porque había que llegar nada más que al piso, y era muy obvio que iba a suceder así, previo a las elecciones primarias. Ahora lo hacemos, espero que no sea ni la única ni la última de las charlas, de cara al 22 de octubre, con un panorama diferente, por lo menos con algunas certezas ahora, cuando antes, más allá del optimismo, había, por supuesto, algunas incógnitas, ¿no? Y estaban referidas a el difícil, o más que difícil, al complejo, diría yo, nivel de instalación de la candidatura de Cantar como hombre de la política en la provincia de Santa Fe contra otros candidatos que ya tenían varias elecciones en el lomo, ¿no? Claramente la marca Cambiemos tuvo un respaldo importante, sin perjuicio del aporte o de digamos, de la propia impronta de candidato, ¿no? Ahora estamos en otras circunstancias, cuando ya más o menos se contaron algunos porotos y hay, por un lado, una polarización que se presumía en Santa Fe tal vez no iba a ser tal, teniendo en cuenta el antecedente inmediato, que era la elección provincial, donde fue casi a tercios, y muy ajustado, el peronismo, el socialismo o el Frente Progresista, y Cambiemos. Acá la cosa apareció de entrada diferente. La pregunta es esta inicialmente. ¿Se reedita ese escenario? ¿Cambian las cosas? ¿Se puede sostener eso? ¿Es estrategia que pase así? Mira, en primer lugar, obviamente nosotros estamos muy conformes con el resultado del 13 de agosto, más de 500.000 santafesinos se sintieron parte de este cambio y nos acompañaron con su voto, en una circunstancia particular, que eran las primarias, ¿no? Porque teníamos dos dificultades. Primero, no teníamos interna. Cambiemos no tenía un proceso interno, que para eso están las primarias, sí. Como sí lo tenían los otros frentes. Sí, y como lo tenían en la elección de concejales, que movilizó, motorizó y dinamizó la cosa, ¿no? Un buen ejemplo comparativo. Y como lo tenía el justicialismo, de hecho lo tuvo con dos contendientes que como fue después el resultado, había cierta paridad. Y por otro lado teníamos esta situación que bien señalabas, una lista nueva de gente, como en mi caso, que nos presentábamos en este tipo de elecciones por primera vez y que teníamos que superar una barrera de muy bajo conocimiento. Pero confiábamos fuertemente en que esto era un equipo, que no habíamos buscado en ningún momento ni lo pretendíamos un liderazgo personal. Y esto de alguna manera nos distinguía. Y conformar un equipo donde los diferentes espacios políticos que conforman Cambiemos generosamente contribuyeron para llegar a este acuerdo, y bueno, teníamos que caminar la provincia y aprovechar los pasos para de alguna manera instalarnos. Y yo hablo
no de la marca de Cambiemos, si me permitís una visión diferente, porque me parece que minimizar lo que significa Cambiemos. Cambiemos es un proyecto político pero que a algunos les gusta Durán más. Barba, no mío. También lo minimiza. Si lo fenómeno. dice Durán Barba, Sí, también lo minimiza. Está muy También bien, lo minimiza. está muy bien. Porque es un proyecto político en el que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero Bien. en el que muchos argentinos comparten una serie de valores y que han trabajado en el 2015 por este cambio y volvieron a dar un respaldo importante el 13 de agosto, y nosotros estamos obviamente muy confiados y muy entusiasmados en que el próximo 22 de octubre esto se marque aún más, porque me parece que después del resultado de las PASO, en octubre sí se va a dar un escenario de polarización que yo no lo vi tanto en agosto, si vamos a los números, porque entre el justicialismo, las tres listas de justicialismo y la lista nuestra, rondamos el 55-56% del electorado. Sí, hay una atomización como primera observación. Lo que sí resulta llamativo, y yo no creo que se repita esa mala performance, es la elección que hizo Contigiani del Frente Progresista. Yo creo que ese piso no se va para abajo, es una presunción. Hay algunas encuestas que dan efectivamente crédito a eso, como creo además que hay otra realidad que se va a modificar con los 30 puntos, 30 y pico de puntos que hay, por un lado, de candidaturas menores, si se quiere, desde el punto de vista de los números, y por otro lado, con una limpieza, para decirlo de algún modo, también de la mesa de elección, ¿verdad? Sí, obviamente, pasamos de 57 listas a 10, así que hay ahí una uno va a poder buscar y buscar. Pero yo creo que se va a dar un escenario más marcado, Ahora porque el debate en el país es, en definitiva, primero que esta es una elección, se habló mucho de que se nacionalizaba la campaña, es una elección nacional, estamos eligiendo diputados nacionales, y me parece que hay dos visiones de país muy diferentes que son las que vamos a confrontar dentro del marco democrático. Solo dos, digo, teniendo en cuenta que hace 10 años que el Frente Progresista gobierna la provincia de Santa Fe. Digo porque hace poco el gobernador Lifshitz y el ministro Saglione de Economía les pidió a los diputados nacionales que no voten el próximo presupuesto, porque entre otras cosas no contempla una partida para que el Estado Nacional le pague los 50.000 millones que le debe al Estado santafesino. Si yo me guío, y esta es mi visión, lo dije en la campaña, por los discursos de los candidatos, para mí claramente había dos posiciones. Yo leía las declaraciones y tenía que ir al pie para ver si lo había dicho Contigiani y si lo había dicho Agustín Rossi, porque a mi juicio tenían un discurso muy parecido, sino idéntico. A eso me refiero, que hay dos miradas diferentes y bueno, esto es un poco lo que está en discusión. Y el tema del discurso, ¿no? En el caso de Boazo, que vendría a ser una astilla del mismo palo, porque no lo dejaron participar la justicia, él le imputa a Corral y todo eso, ya lo conocemos esa historia, y sacó 90.000 votos Boazo, ¿no? Bueno, pero hay que... Digo, cuando uno lee el discurso, también hay que ir al pie de la página y ver si lo dijo Cantar o lo dijo Boazo, o hay diferencia en el discurso, ¿no? La principal diferencia que en Cambiemos somos lo que decía anteriormente, ¿no? Un equipo, no es lo que dice Cantar, lo que dice La Espina o lo que dice Lehmann. Es lo que dice un equipo de trabajo que recorre la provincia articuladamente en diferentes lugares, y Boazo me parece que ha sido y es claramente una posición absolutamente personalista, no se condice con el discurso de Cambiemos del trabajo en equipo, me parece todo lo contrario. Sí, yo no voy a ser abogado de Boazo, pero es lo que dice, que no lo dejaron, que él quiso disputar la interna y no lo dejaron, siendo que hacía 2 años atrás había sido candidato a vicegobernador y sacó 500.000 de votos también. Pero todos sabemos que eso no es cierto, no es que se lo deja, no cumplió con los requisitos legales, y eso no lo digo yo. Sí, no, es una lo dijo la Junta Electoral. Luego la Junta Electoral lo dijo la Justicia Electoral en primera instancia, y luego lo dijo la Cámara Nacional Electoral. Y esto es importante porque yo creo que en otra fuerza política, a lo mejor irregularidades como estas, que eran avales de gente que después manifestó que nunca había firmado, avales de personas muertas, avales de otro partido político, avales que no identificaban a quién estaban avalando. En otras fuerzas políticas a lo mejor se hacía la vista gorda, miraban para otro lado. En Cambiemos no. Cantar, imagínense en la banca de diputado nacional el 10 de diciembre, esto va a ser así, llega el presupuesto y se vota el presupuesto tal como lo han esbozado Duhovne, Caputo y compañía. Digo por esto de los 50.000 millones y el pedido expreso que hizo el gobernador, que los diputados de Santa Fe
paren eso, no lo voten y digan, bueno, incluyan una partida, aunque sea simbólica, no toda, ni toda junta, pero algo Pero lo que que dé la pasa, pauta. si me permitís, que no Sí. es necesario que esté en el presupuesto. Es como que los gremios estatales digan, no está en el presupuesto la futura paritaria. No está en el presupuesto Y la que no futura sé si va a haber paritaria. paritaria tampoco, ¿no? ¿Cómo no? Hubo paritaria siempre, va a haber paritaria el año que viene, sin duda alguna. Esto bueno pasa lo escucharlo mismo, eso. pero sí, sin duda alguna. Y entonces vamos a estar trabajando en ese presupuesto con la misma vocación de que para Santa Fe venga lo mejor, y de hecho, comparativamente con el presupuesto del 2017, se duplican los fondos para Santa Fe, pasamos de 4.800 a 9.600 millones de pesos, eso ya está en el presupuesto. Obviamente no están todas las obras que los santafesinos necesitamos, porque en realidad necesitamos mucho, ¿no? Ayer el gobernador también hago esta referencia porque estuvo precisamente aquí, en el mismo lugar donde está sentado. Decía que todo eso que está esbozado como expresión de deseo, en términos concretos y reales no se trasuntan en obras en la provincia. Dice que únicamente las obras que se están haciendo son las que se habían comenzado en la gestión anterior y esas se están continuando. No, pero no es así. Hay un programa, para dar un ejemplo. Podemos dar muchos, depende del tiempo que tengamos. Para dar un ejemplo, el programa de Hábitat, que es un programa de este gobierno, en la provincia de Santa Fe son 30 obras en marcha, son cerca de 1.800 millones de pesos de inversión solamente en el programa de Hábitat, muchos aquí en Rosario, en Pérez tuve la oportunidad de visitar hace 15 días atrás, en Reconquista, en Avellaneda, donde también estuve. Bueno, 30 lugares de la provincia, obras de promedio 50 millones de pesos que algunas ya se terminaron, otras están en marcha y otras son las que van a iniciar. Eso es absolutamente. La 33, no le tengo que contar yo a ustedes, ¿hace cuánto que se estaba reclamando la 33? Yo digo, por lo menos 10 años, que todos los años se prometía y todos los años se incumplía. Se abrieron los pliegos licitatorios hace un par de meses atrás, ya está... sí, la 34 fueron todos y sacaron la foto en Rafaela, incluso el intendente peronista estaba ahí, ¿no? Sí, como corresponde. Bueno, digamos, sería bien, digamos, en un terreno... Cuando estuve con el ministro Burraile aquí en la jornada de siembra directa, estuvo el gobernador y estuvo la intendenta. Lo que corresponde. Eso está bien. Bueno, hay una relación complicada entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, eso es claro, es evidente, ¿no? Pero me parece que es más el fuego de artificio electoral que de la realidad. Yo los veo, mira, ayer estuvimos acá en Rosario, el gobernador con el ministro de la producción, se reunieron en privado, después fueron en público. Yo veo una relación absolutamente... Sí, pero el Poncho no parece muy normal. Lo decía Alicia acá, sí, me dice, Frigerio le pidió que sea paciente, que tenga fe, y la otra, ¿cuál era? Fe y esperanza. Yo lo que creo que... un discurso ayurvédico, diría yo. Pero yo lo que diría que le pediría al gobernador que lo que tenemos que hacer es ser coherentes. A ver. Porque nuestro gobernador se reunió con todos los gobernadores preocupados porque la provincia de Buenos Aires va a ir a reclamar a la justicia los fondos del conurbano bonaerense. ¿Y qué dijeron? Y el gobernador Lichi, como vocero, ¿qué fue lo que dijo? Que no vaya a la justicia, no vaya a la corte de la provincia de Buenos Aires, porque si le resulta un fallo favorable, a las provincias nos pasa tal cosa. Entonces, no podemos decir eso y 48 horas después decir, vamos a ir a la corte por la deuda que tiene... Bueno, a la corte ya fue, no está el fallo de la corte, no van a ir a la corte para decir que la corte haga un plan de pago o pague de alguna manera. Lo que hay que hacer es lo que dijo el gobernador cuando salió de la reunión con los gobernadores. Seriedad, trabajo responsable, responsabilidad fiscal, y que los santafesinos sepamos esa deuda que irresponsablemente contrajo el gobierno anterior, esa deuda, que más que contrajo la produjo el gobierno anterior, esa deuda, ¿cuándo la vamos a recibir? ¿Cómo la vamos a recibir? Y fundamentalmente, ¿qué vamos a hacer con esa? Bueno, eso ya está, que va efectivamente a obras públicas, está establecido legalmente, por ley y demás. Ahora, hay que hacerlo. El tema del cómo y cuándo me parece que es un dato no menor. Indudablemente. Teniendo en cuenta que ya transcurrieron 2 años desde la sentencia que dice paguen, ¿no? Indudablemente. Y no hay... Yo le decía, en el terreno personal, se lo decía a Lipsi, si a uno le ha prestado, un amigo se ha quedado con la plata de uno y se la va a devolver. Y después de 2 años que ya el juez dijo que se la tiene que devolver, le pone la mano en el hombro y le dice, mirá, tenés paciencia, tenés fe, tenés esperanza. Le falta una pata. Encima me están tomando el pelo. Le falta una pata. A ver, meta la pata. Porque el ejemplo es que a mí me están, tengo una casa en alquiler
y hace 10 años que no me la pagan. Y viene otro inquilino y dice, yo me voy a hacer cargo de la deuda, pero yo ya te empiezo a pagar. Claro. Porque la provincia de Santa Fe Sí, eso no hay manera que no lo haga porque eso sería violar la ley. Lo está recibiendo. Lo que no está pagando son los 10 años, está pagando la que no le quita más. Es decir, usted me empieza a pagar el alquiler, pero los 10 años anteriores. Pero lo que se hizo en los 10 años anteriores fue justamente eso, violar la ley. Sí, pero hay una diferencia también importante. Puede ser, el inquilino es el mismo, el Estado. La plata no es de Macri ni la va a recibir Lipsi. Totalmente. La plata del Estado Nacional y va al Estado Provincial. El mismo inquilino que ha cambiado, inquilino que ha cambiado la administración. ¿Sí? El presidente. Entonces ahora viene una administración más confiable que paga el alquiler al día y que se va a hacer cargo de la deuda generada por el anterior administración irresponsable. Yo creo que no tiene más remedio que hacerse cargo, pero hasta el momento el hacerse cargo es una cuestión estrictamente formal porque no hay un peso. Son 6.500 millones por año. Pero Cantar, lo que yo decía es mínimamente una señal, un gesto. Es decir, bueno, metemos en el presupuesto una partida de 1.000 millones y que venga en obra y que vaya y darle un poco de aire a esta situación, ¿no? Es una cosa, me parece a mí, qué sé yo, de civilización política y demás. Porque uno, por otro lado, ve cuál es la asignación de recursos discrecionales, por ejemplo, a la ciudad de Santa Fe, que esto también es verificable, es un dato que se puede constatar. ¿Cuál es el nivel de inversión en obra pública en la ciudad de Santa Fe? ¿Cuál es en Venado Tuerto? ¿Cuál es en Rafaela? ¿Cuál es en Rosario? En proporción a sus habitantes. Los números son desproporcionados. No creas, a lo mejor vos, particularmente con el tema de los ATN, que los ATN obedecen a una situación especial que es una situación de emergencia. Sí. Que ese ha sido el tema, pero en su momento obra Pérez pública le daba a Pedro González mucho más que a cualquier otro intendente y se formó Pedrolandia. Yo ayer le decía bueno, si pero esa no es la realidad de hoy. De Corrallandia, ¿no? No es sí, Corral es una suerte de príncipe. No es ni por cerca la realidad de hoy. No, para nada. En absoluto. No recibe ATN en proporción muy superior. Bueno, por eso. Pero eso es lo discrecional. Lo otro ATN obedece a una cuestión que tiene que ver con determinadas emergencias. Cada ATN responde a una emergencia particular. Pero lo que es obra pública, la obra de acá de la circunvalación de Rosario, nada más, son miles de millones de pesos. Cantar, va a haber un debate, creo, organizado por las empresas de televisión de la ciudad de Rosario. Creo que el de concejales es el 8 de octubre, no sé si estoy cometiendo una infidencia, y el diputado es el 15 de octubre. Sí, sé que se está trabajando en eso. Esos son los dueños de los canales, las empresas, las ciudades. Nosotros tenemos este programa, discretamente, humildemente, y la idea es armar uno nosotros, acá con 1 o 2 diputados. La idea es que venga, si se puede, ¿no? Y si quieren. Yo no quiero ningún compromiso público, sí avisarlo. No vamos a hacer la historia de las sillas vacías y demás, tampoco nos vamos a superponer con el canal, pero me parece que valdría la pena, ¿no? Sobre temas puntuales y específicos. Siempre los debates son provechosos, además, desde que hemos impulsado la ley para que los debates sean obligatorios, ¿no? Muchas veces se ha negado las famosas sillas vacías y demás. Yo creo que es muy bueno, es muy fructífero. De hecho, estamos debatiendo, estamos todos los días diciendo qué es lo que pensamos, cómo vemos el futuro del país, de cada ustedes y sus colegas, de cada 10 preguntas hay 5 referidas a lo que dijo otro candidato. Pero aparte me parece que lo estamos haciendo con mucha madurez. Yo no he visto, al menos en lo que más estuve involucrado, la campaña de diputados nacionales, ningún agravio entre los candidatos. Y la verdad que en Rosario y Santa Fe esto es un reconocimiento incluso hasta los colegas. Los niveles de agresividad que hay en lo que ocurre en Buenos Aires, en los medios capitalinos y todo eso, acá por suerte, no creo que sea suerte únicamente, sino por distintas razones. Hay una madurez política, ¿no? Y es muy bueno que así sea. Bueno, un gusto haberlo recibido, nos vemos pronto antes de las elecciones, ¿sí? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos estaremos aquí con Leo Richardino, tenemos 15 minutos de tertulia, ya venimos. ¿Cómo le va, Richardino? Pero un placer, Feldman. Aquí estamos, muy bien. Vi un saludo muy cordial con Cantar, como hinchas de Colón. Como hinchas de Colón. Eso dijo él. Claro. Dice que una vez le dijiste, vos lo único que pensamos más o menos igual o que tenemos coincidencia es que somos hinchas de Colón. Es Colón, sí. Bueno, no vamos a hablar del entrevistado cuando se fue porque eso lo hacían algunos viejos. Pero esto es anecdótico. Sí, por supuesto, una pavada. Pero vamos a hablar de amigos del entrevistado. No sé si son tan amigos, porque yo no se lo pregunté a Cantar en la entrevista, porque me parece que en ese momento estaba en la universidad a Cantar y no tenía ni la más remota idea, ni que iba a ser funcionario del macrismo, ni mucho menos que iba a ser candidato o diputado nacional. 5 años atrás estamos hablando. No, nada de nada, cero. Nada. Pero olvídate, Seguro. ni siquiera la política partidaria. Estamos hablando de la campaña 2011, del PRO a gobernador, con Miguel Balance 2012. Desel, claro, como candidato, y los números no cerraron, con lo cual la justicia
Ayer se expidió, 5 años después, y dice, Miguel del Cel, el intendente de Funes, León Barreto, y un dirigente más, están inhabilitados para ejercer cargos públicos por 6 meses. Bien, digamos que ni Miguel Sí. del Cel ni Barreto entonces eran nada. Eran nada. Correcto. Exacto. Hoy Miguel del Cel renunció a la diputación para Estuvo Quinta anoche Laspina. con Midachi acá, en el Teatro Así Broadway. es, así es. Este, Y Barreto ahora es intendente, sí. ¿no? Esta es la portada de Rosario 12, que es Ajá. el medio que publica la nota. Exacto. Que dice ninguna gracia y hace referencia a lo que decía Leo Richardino. Esa es la tapa de la edición de hoy. Hoy a la mañana, 10:30 de la mañana, sube a la red el diario La Capital, también haciéndose eco de esta información, la noticia de la inhabilitación. Y a esa hora, más o menos, tengo entendido, porque te lo escuchaba a vos, que Rimini, que es un concejal radical, hijo de un viejo intendente radical hijo de Funes, Juvenal Rimini, Juan Ignacio Rimini, es el pidió concejal. directamente ya la renuncia de Dijo, Barreto. por razones éticas y de, digamos, dar una explicación a la población de Funes, el intendente José León Barreto debería renunciar a su cargo. Bueno, muchos dirán, es campaña, está en el medio de la política, Barreto no va a renunciar. Y además me parece que un ruido político trae. Sobre todo, ¿sabes por qué, Pablo? Porque la gestión de Barreto en Funes es de lo peorcito que hay en la provincia de Santa Fe. Es más, yo conozco a varios dirigentes encumbrados del PRO en la provincia que acudieron a darle una mano, porque no sabía para dónde salir Barreto. Bueno, es una cuestión también impropia. Es una cuestión de juventud, es un hombre muy joven. Le pasó al jugador de handball, ¿cómo se llama? Le pasó a Martiniano Molina. Eso, Martiniano Molina bueno. en Quilmes, ¿no? Esta cuestión... Es la famosa curva de aprendizaje. Pasa Sí. que a costa de los vecinos Sí, es bueno, bravo. claro. Y sí, yo entiendo, Hay que claro. formarse, ¿no? Por Hay que supuesto. formarse, informarse, porque el equipo no soporta todo, ¿eh? Entonces realmente le han dado una mano importante porque, bueno, ¿qué dicen los opositores hoy en Funes? ¿Cuál es la comidilla? Dice, total Barreto tiene donde esconderse. Dice, pues los pozos son de su tamaño, más o menos, ¿no? Y le entran a pegar con eso. La falta de obra pública. Otros le dicen, en vez de Barreto, barrientos por el barro que hay en las calles de Funes. Y bueno, todo esto empieza a aparecer.